vamos a ver lo que es el método de diseño por resistencia última. Y en esta primera parte vamos a ver lo que es el diseño a flexión simple. Saben que en nuestro medio, bueno, en Santa Cruz, se empezó a utilizar o piden que cuando uno presenta un proyecto ahora sí esté basado en la norma NB 1225001, que realmente esta es la norma ACI 18, la norma americana. ¿Ya? Entonces es la que vamos a ver, la norma ACI 318. Recordando, vamos a ver algo lo que es isostática, ¿ya? Que es una parte importante, o sea, de que ustedes tengan el concepto de cómo está, debido a las cargas, cómo va a trabajar la viga, ¿ya? Cómo se va a deformar. Tenemos un ejemplo en el cual tenemos una viga simplemente apoyada, el cual sometida a una carga distribuida linealmente. Debido a esta carga, ¿qué pasa con la viga? ¿Qué va a pasar con esta viga? Se va a deformar. Se va a deformar hacia abajo. Hacia abajo. Como las cargas son gravitacionales, los elementos generalmente se deforman hacia abajo. En el caso que tenemos aquí una viga simplemente apoyada, ¿cómo va a deformarse esta? La línea neutra sabemos no va a cambiar, ¿no? Su largo. De la línea neutra hacia abajo, ¿qué se produce? Tracción. Tracción en el borde superior. Compresión. El borde superior es compresión. Compresión, ¿no? Entonces tenemos los momentos. El momento que me produce tracción en el borde inferior, compresión en el borde superior. ¿Cómo van a ser las tensiones? El diagrama de tensión. Tenemos tracción, se alarga en el borde inferior, y compresión, tensiones de compresión, se acorta en el borde superior. Y el diagrama de momentos, ¿cómo quedaría? Hacia abajo. ¿Este es un momento positivo o negativo? Positivo. Entonces, lo primero debemos tener en claro. Momento positivo, que se tracciona al borde inferior. Se comprime el borde superior. Tenemos la misma viga, pero las cargas están hacia arriba. ¿Cómo se va a deformar ese elemento? Tracción arriba, compresión abajo. Deforma hacia arriba. Se comprime el borde inferior,
se tracciona el borde superior. Lo mismo me indican los momentos. El momento me comprime el borde inferior, me tracciona el borde superior. Y tenemos el diagrama de tensiones. Tensiones de compresión en el borde inferior, tensiones de tracción en el borde superior. ¿Y cómo quedaría el diagrama de momento? Hacia arriba. ¿Qué momento viene a ser este? Negativo. Momento negativo. ¿Ya? Generalmente, ¿dónde se presentan los momentos negativos? En lo voladizo. ¿Dónde más? En los apoyos internos. ¿Ya? Igual si tenemos apoyos externos, o sea, que sean empotrados, también se genera ahí los momentos negativos. Generalmente tenemos donde se dan los momentos negativos son en los apoyos. Los momentos positivos, ¿dónde se dan? ¿Dónde se dan los momentos positivos? ¿Nadie? ¿Dónde se dan los momentos positivos? A ver, ¿estamos o no en clase? ¿Dónde se dan los momentos positivos? En los tramos. En los tramos. ¿Ya? Ahí se dan los momentos positivos. En los tramos. Los momentos negativos en los apoyos. Entonces, en el cual tengo una sección, tengo la sección transversal de una viga, en este caso, y tenemos momento positivo, me tracciona el borde inferior, me comprime el borde superior. Momento negativo, me comprime el borde inferior y me tracciona el borde superior. ¿Por qué? Redundante en esta parte. Tienen que tener en claro, ubicar cuál es el borde traccionado, cuál es el borde comprimido. ¿Ya? Tenemos las características geométricas de la sección transversal. Tenemos ahí ya sea para un momento positivo o un momento negativo. ¿Ya? El momento, y tenemos el M sub n, el momento nominal, como el momento solicitante. Debido al momento que produce este momento positivo, tracción en el borde inferior, compresión en el borde superior. En el cual tenemos B, me expresa lo que es la base o el ancho del alma de la viga. H es la altura total de la sección transversal. Lo mismo sería para un momento negativo. Se mantiene la base y la altura. Midiendo desde el borde comprimido, para un momento positivo el borde comprimido es el superior. Hasta la línea neutra tenemos la variable C, que nos representa lo que es el eje neutro verdadero. Midiendo desde el borde comprimido hasta el baricentro de las armaduras traccionadas, tenemos lo que es la altura útil o eficaz de la sección transversal.
Desde el baricentro de las armaduras traccionadas hasta el borde accionado, tengo lo que es el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada. Midiendo desde el borde comprimido hasta el baricentro de las armaduras comprimidas, tiene el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Como el borde inferior está traccionado, inevitablemente tiene que entrar alguien a trabajar para resistir esos esfuerzos de tracción. Porque el hormigón es pésimo para trabajar a tracción. El hormigón me trabaja excelente a compresión. No así a les voy a pedir que entren en hora, por favor, para evitar así esas interrupciones. Decía, el hormigón me trabaja a compresión, es pésimo para trabajar a tracción. Entonces ahí es donde entran a trabajar las barras de acero, la armadura traccionada. El acero me trabaja tanto a tracción como a compresión. Tenemos en el borde comprimido, esta armadura no va a estar siempre, ¿ya? Vamos a ver los casos que se nos presentan cuando diseñamos ablación simple. En aquellos casos donde el hormigón solo no puede resistir los esfuerzos de compresión, va a entrar a trabajar lo que es la armadura comprimida. Lo mismo sería para un momento negativo, lo único que el borde comprimido está en el borde inferior. Tengo el eje neutro verdadero, la altura útil o eficaz de la viga, los recubrimientos mecánicos, tanto la armadura traccionada como la armadura comprimida. Y la armadura traccionada en este caso va a estar en el borde superior, la armadura comprimida en el borde inferior, en el cual tenemos C, que es la variable que nos representa el eje neutro verdadero, H es la altura total de la sección transversal, D, la altura útil o eficaz de la sección transversal, B es el ancho, es la base o el ancho del alma de la viga. D sub 1, recubrimiento mecánico de la armadura traccionada. D sub 2, recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. A sub S1, armadura en la zona traccionada. A sub S2, armadura en la zona comprimida. Y el M sub N es el momento flector nominal o el momento solicitante actuante. Tenemos entonces una viga, el cual está siendo sometida o solicitada a un momento flector nominal, el cual este momento es positivo. El momento que va a causar esta viga, vamos a tener en el borde inferior tracción, en el borde superior compresión, y ya tenemos las propiedades geométricas, ¿no? Que ya lo vimos, la base, altura, total, la altura útil y los recubrimientos mecánicos. Debido a ese momento que me está comprimiendo el borde superior, va a trabajar el hormigón en compresión, en el cual sabemos que a toda acción hay una reacción. Como este está comprimiendo, tiene que haber una fuerza en sentido contrario para que el sistema se equilibre. Ahí aparece el diagrama de tensiones de compresión en el hormigón. Este no es el diagrama real. Este es un diagrama simplificado, ¿ya? Que la norma nos da. Vamos a ver cómo se toma ese diagrama. El diagrama real es un diagrama parábola rectángulo. Tenemos entonces las tensiones de compresión en el hormigón. Vean, en el cual sabemos que la línea neutra pasa,
tenemos la variable C, el eje neutro verdadero. Para utilizar este diagrama simplificado, el diagrama rectangular, la norma hace una simplificación. Vamos a llevar y vamos a tener lo que es el eje neutro ficticio. Se obtiene multiplicando el eje neutro verdadero por un coeficiente de corrección para llevar a un diagrama de tensiones rectangulares de compresión en el hormigón. Es un coeficiente beta 1 que está en función a la resistencia específica del hormigón. Este es un diagrama rectangular donde está su baricentro a la mitad. Ahí vamos a tener lo que es la resultante debido a las tensiones de compresión en el hormigón. Para el cual, midiendo desde el borde comprimido, donde está ubicado a medio, el eje neutro ficticio entre 2. Y desde el baricentro de las armaduras accionadas hasta donde se encuentra ubicado la resultante debido a las tensiones de compresión en el hormigón, vamos a tener la altura útil menos el eje neutro ficticio entre 2. Como el borde inferior está accionado, tiene que haber una fuerza contraria, ¿no? ¿Cuál viene a ser? El T sub S1, la resultante debido a las tensiones de tracción en la armadura A sub S1. Y en el borde superior, que está comprimido, ya como le dije, no siempre va a haber armadura comprimida, ¿no? Vamos a ver los casos. Pero en el caso en donde el hormigón no me pueda resistir, va a entrar la armadura comprimida a trabajar y tenemos la resultante debido a las tensiones de compresión en la armadura A sub S2. Lo mismo sería para un momento negativo, ¿no? Realizaríamos los mismos pasos. En el cual tenemos las ecuaciones de equilibrio estático y realizamos sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, tomamos sentido positivo hacia la derecha, nos va a quedar lo siguiente. La resultante debido a las tensiones de compresión en el hormigón, C sub C, más la resultante debido a las tensiones de compresión en la armadura A sub S2, menos la resultante debido a las tensiones de tracción en la armadura A sub S1. Como no tengo más fuerzas horizontales, igualamos a 0 y aquí obtenemos la ecuación 1. La ecuación 2, vamos a realizar sumatoria de momentos en el punto 1, dice que va a ser en el baricentro de las armaduras traccionadas. Tomamos un giro antihorario positivo. Para el cual nos va a quedar el momento nominal, tiene un giro antihorario, es positivo, menos la resultante debido a las tensiones de compresión en el hormigón, por su brazo de palanca, va a ser la altura útil menos el eje neutro ficticio entre 2, menos la resultante debido a las tensiones de compresión en la armadura A sub S2, bien me produce un momento en el punto 1. Su brazo de palanca o su distancia perpendicular, donde quiero realizar el momento, va a ser la altura útil menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Como no tengo más fuerza que me produzcan un momento en el punto 1, igualamos a 0. Y de ahí obtenemos la ecuación de equilibrio número 2, en el cual la altura útil va a ser igual a la altura total de la sección transversal menos el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada. Como había dicho, el eje neutro ficticio es igual a un coeficiente beta 1 que está en función a la resistencia específica del hormigón multiplicado por el eje neutro verdadero. Vemos que los momentos o los esfuerzos nominales resistentes multiplicados por un coeficiente de reducción
que toma en cuenta los defectos de construcción, tienen que ser mayores o iguales a los momentos últimos. Los momentos últimos se lo tiene mayorando las cargas de servicio. Sabemos que tensión es igual a un esfuerzo normal sobre un área, en el cual el esfuerzo normal o la fuerza queda que es igual a la sigma, la tensión por el área. En este sentido vamos a tener la resultante debido a las tensiones de tracción en la armadura A sub S1 van a ser igual al área de la armadura traccionada por la tensión de tracción en la armadura A sub S1. La resultante debido a las tensiones de compresión en la armadura A sub S2 va a ser igual al área de la armadura comprimida por la tensión de compresión en la armadura A sub S2. Y tenemos la resultante debido a las tensiones de compresión en el hormigón, van a ser iguales a sigma sub C, que es la tensión de compresión que tenemos en el hormigón, por su área va a ser la base o el ancho por el eje neutro ficticio, en el cual aquí vemos lo que son los diagramas de tensiones en el hormigón. Tenemos lo que es el método exacto, el diagrama parábola rectángulo, en el cual nos dice, sabemos que conforme se le va aplicando cargas a un elemento, se va a ir deformando, hasta que este llega a una deformación del 2 por 1000. Una vez llega a una deformación por 1000, del 2 por 1000, la deformación va a seguir aumentando, pero la tensión se va a mantener constante, va a ser la tensión última de compresión en el hormigón. Y llega hasta un 3 por 1000. Este es el diagrama real en el hormigón, en el cual tenemos las tensiones de compresión, tengo el eje neutro verdadero y las resultantes debido a las tensiones de compresión. Hay unas tablas para ubicar dónde está posicionado la resultante debido a las tensiones de compresión. Tal cual, la tensión va a ser igual a 0,85 por un coeficiente alfa que está en función a la deformación que tiene el hormigón por la resistencia específica del hormigón, S'. Tenemos el coeficiente alfa que está en función a la deformación, tal cual, si tenemos una deformación del hormigón menor que el 2 por 1000, el coeficiente alfa va a ser menor que 1. Y por lo tanto, la tensión de compresión en el hormigón va a ser menor a 0,85 de la resistencia específica del hormigón. La norma ACI trabaja con un diagrama rectangular. Este es el método simplificado. Me dice que la tensión se va a mantener constante y la deformación directamente la toma de un 3 por 1000 y lleva al diagrama rectangular, al diagrama de tensiones rectangular en el hormigón. Ahí es donde aparece el eje neutro ficticio. La deformación está entre un 2 y el 3 por 1000, para el cual directo tomamos la deformación última de 3 por 1000. Por lo tanto, si la deformación, hemos dicho acá, es mayor que el 2 por 1000, ¿cuánto va a valer el coeficiente alfa? Va a ser 1, porque acá si era menor que el 2 por 1000, el coeficiente era menor que 1. Como estamos tomando directamente el 3 por 1000, el coeficiente va a ser 1, por lo tanto, la tensión de compresión en el hormigón va a ser la tensión última y va a ser igual a 0,85 de FC', la tensión que tenemos, y va a ser constante. Al igual nos dice una deformación del hormigón del 3 por 1000 que es constante. Y nos quedaría reemplazando
Las resultantes debido a las tensiones de compresión en el hormigón van a ser igual a 0,85 de la resistencia específica del hormigón por la base o el ancho del alma de la viga por el eje neutro ficticio. Y obtenemos nuestra tercera ecuación de las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones, para el cual si fuera un momento positivo, ¿no? Tenemos midiendo desde el borde comprimido hasta donde está la línea neutra el eje neutro verdadero. Tenemos la altura útil desde el borde comprimido al baricentro de las armaduras traccionadas. Desde la línea neutra hasta el baricentro de las armaduras traccionadas tengo la altura útil menos el eje neutro verdadero. D sub 2 es el recubrimiento mecánico de las armaduras comprimidas. Y como el borde inferior está traccionado, va a haber una deformación. Ahí va a aparecer la deformación de la armadura traccionada. En el borde superior, que está comprimido, tenemos la deformación del hormigón, para el cual tomamos una deformación del 3 por 1000 y se toma constante. Y si hubiera armadura comprimida, también se va a deformar. Tenemos la deformación de la armadura comprimida, en el cual nos quedaría la ecuación 3. La deformación del hormigón sobre el eje neutro verdadero va a ser igual a la deformación de la armadura traccionada sobre la altura útil menos el eje neutro verdadero. Y tenemos la deformación de la armadura comprimida sobre el eje neutro verdadero menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Esta es la ecuación 3. En el cual nos quedarían las tres ecuaciones que vamos a utilizar para el diseño de flexión simple. Reemplazando, sabemos ya que la resultante debido a las tensiones de compresión del hormigón son iguales a 0,85 de Fc' por la base o el ancho del alma de la viga por el eje neutro ficticio. El eje neutro ficticio es igual al coeficiente beta 1 por el eje neutro verdadero. Tenemos la resultante debido a las tensiones de tracción en la armadura A sub S1. La resultante debido a las tensiones de compresión en la armadura A sub S2. Y tomamos la deformación del hormigón igual al 3 por 1000. Reemplazando, nos quedarían las ecuaciones generales absolutas para flexión simple. Tenemos la ecuación 1, va a ser igual a 0,85 de la resistencia específica del hormigón por la base, por el eje neutro ficticio más el área de la armadura comprimida, por sigma sub S2, que es la tensión de compresión en la armadura A sub S2, menos el área de la armadura traccionada, por sigma sub S1, que son las tensiones de tracción en la armadura A sub S1, igual a 0. Tenemos la ecuación 1. La ecuación 2 nos quedaría el momento nominal menos 0,85 de Fc' por la base o el ancho por el eje neutro ficticio por su brazo de palanca de la altura útil menos el eje neutro ficticio entre 2 menos el área de la armadura comprimida por la tensión de compresión en la armadura A sub S2 y su brazo de palanca es la altura útil menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida, igual a 0. Y la ecuación 3 nos queda el 3 por 1000, que es la deformación del hormigón sobre el eje neutro verdadero, es igual a la deformación de la armadura traccionada sobre la altura útil menos el eje neutro verdadero
Y también tenemos la deformación de la armadura comprimida sobre el eje neutro verdadero menos el recubrimiento mecánico de las armaduras comprimidas. Ahora vamos a ver lo que es el valor de phi, cómo se calcula el coeficiente de ponderación o de reducción para los elementos, en este caso son sometidos a flexión. Si el valor de la deformación de la armadura traccionada es menor o igual que la deformación de fluencia, phi se va a tomar igual a 0,65. Si la deformación de la armadura traccionada es mayor o igual que el 5 por 1000, el coeficiente phi se toma igual a 0,9. Y si el valor de la deformación de la armadura traccionada es mayor que la deformación de fluencia y menor que el 5 por 1000, el coeficiente phi va a ser mayor que 0,65 y menor que 0,9. Para obtener el valor de phi, si tengo una deformación entre la deformación de fluencia y el 5 por 1000, debemos utilizar la ecuación de la recta y vamos a interpolar, en el cual phi va a ser igual a la deformación de la armadura traccionada menos la deformación de fluencia del acero sobre el 5 por 1000 menos la deformación de fluencia por 0,9 menos 0,65, todo eso más 0,65. En el cual, si la deformación del acero es menor que la deformación de fluencia, tenemos un diseño no dúctil ni económico. Este es un diseño controlado por compresión, ¿ya? La sección casi en su totalidad se encuentra comprimida y quien va a fallar va a ser el hormigón. Va a fallar por compresión y va a ser una rotura frágil y sin previo aviso. Si la deformación se encuentra entre el 2 por 1000, perdón, entre la deformación de fluencia y el 5 por 1000, nos encontramos en una zona de transición. Es un diseño económico, pero no dúctil. ¿Por qué se dice económico? Porque la deformación es mayor que la deformación de fluencia, mayor o igual que la deformación de fluencia, pero menor que el 5 por 1000. Si es menor que el 5 por 1000, mi diseño no es dúctil. ¿Ya? Y tenemos, si la deformación es mayor que el 5 por 1000, la deformación de la armadura traccionada, estamos en un diseño dúctil económico. Es dúctil, estamos diciendo por qué tiene una deformación mayor o igual que el 5 por 1000. Es económico porque se hace trabajar a los materiales a su máxima capacidad resistente. ¿Ya? A partir de donde el acero trabaja a su máxima capacidad resistente, cuando tiene una deformación mayor o igual que la deformación de fluencia. Y el hormigón tiene una deformación del 3 por 1000. Este es un diseño controlado por tracción y es lo que vamos a buscar. Generalmente en los diseños se busca tener un diseño dúctil económico. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esa zona nos avisa cuándo va a fallar. Se presenta en la fisura y ya es una indicación de que puede fallar. En el diseño controlado por compresión no avisa, directamente falla, sin previo aviso. Tenemos de la ley de Hooke, sabemos que las tensiones son proporcionales a las deformaciones, para el cual la tensión sobre deformación va a ser igual al módulo elástico del material, en este caso el acero.
Como ven aquí el diagrama, tiene una tensión, se lo va cargando, se va tensionando, hasta que llega a la tensión de la armadura del acero, llega a la tensión de fluencia del acero, para el cual obtenemos la deformación de fluencia. Y vean, la tensión se va a mantener constante y el que va a aumentar va a ser la deformación. Entonces, lo que nosotros queremos calcular, ¿qué valor nos va a dar la deformación para la tensión de fluencia del acero? En el cual la deformación de fluencia, despejando, nos diría que va a ser a la tensión de fluencia del acero o la resistencia específica del acero sobre el módulo elástico del material, en el cual en nuestro medio el acero que utilizamos es de 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado. El módulo elástico del material es 2,1 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. Reemplazando esos datos, tendríamos que la deformación de fluencia del acero nos daría de 2,38 por 1000. Ahora vemos, para calcular beta sub 1, como ya les había dicho, ¿no? Si la resistencia específica es menor o igual que los 280, directamente tomamos 0,85. No lo expliqué en la primera diapositiva. Bueno, si la resistencia específica del hormigón es menor o igual a los 280 kilogramos por centímetro cuadrado, beta sub 1 adoptamos directamente 0,85. Si la resistencia específica del hormigón es mayor o igual que los 560 kilogramos por centímetro cuadrado, el coeficiente beta sub 1 tomamos 0,65. Y si la resistencia específica del hormigón es mayor que los 280 y menor que 560 kilogramos por centímetro cuadrado, beta 1 va a ser menor que 0,85 y mayor que 0,65. Para el cual, si nos encontramos en ese caso, tendríamos que interpolar y entramos con el valor de la resistencia específica del hormigón para obtener el coeficiente beta sub 1, el coeficiente de corrección, para llevar a un diagrama de tensiones rectangulares en el hormigón, en el cual nos quedaría que beta sub 1 es igual a la resistencia específica del hormigón, Fc' menos 280 sobre 560 menos 280, eso por 0,65 menos 0,85, todo eso más 0,85. Y haciendo simplificaciones nos quedarían que el coeficiente beta sub 1 va a ser igual a 1,05 menos la resistencia específica del hormigón sobre 1400. Así que cuando tengamos una resistencia del hormigón mayor o igual a los 280, tenemos que interpolar y hallar el valor de beta sub 1. En el cual tenemos A es el eje neutro ficticio, C sub C es la resultante debido a las tensiones de compresión en el hormigón, T sub S1 la resultante debido a las tensiones de tracción en la armadura A sub S1, T sub S2 la resultante debido a las tensiones de compresión en la armadura A sub S2, M sub U es el momento flector último, sigma sub C las tensiones de compresión en el hormigón, Fc' la resistencia específica a compresión simple en el hormigón, F sub Y la tensión de fluencia del acero o la resistencia específica del acero, Phi el coeficiente de reducción de la capacidad resistente a flexión, beta sub 1 el coeficiente de corrección para llevar a un diagrama rectangular de tensiones de compresión en el hormigón. Tenemos la deformación específica del hormigón,
la deformación específica última del hormigón, la deformación específica del acero, la deformación específica aquí sería última del acero y la deformación de fluencia del acero. Ese es el módulo de elasticidad longitudinal del acero. Hasta aquí llegaríamos a esta primera parte. Del avance. ¿Tienen hasta aquí alguna duda?